dice que en medio de toda la maldad que había en aquella generación, solamente Noé creyó y le fue contado justicia. No es cierto, esa frase fue Abraham. Dice que el 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y por qué halló gracia? Ya hemos platicado acerca de esto. ¿Por qué halló gracia Noé ante los ojos de Jehová? ¿Por qué halló gracia Enoc ante los ojos de Jehová? Porque había creído en lo que Dios decía acerca de los planes, de las cosas que iban a venir más adelante. Ahora, Pedro nos dice en su segunda carta que Noé era un pregonero de justicia. Primero, para ser pregonero de justicia, antes tú tienes que ser justo. Y Noé era justo por lo que había creído de Dios. Ahora vete por favor a Hebreos 11. Hebreos 11, no le pierdas el dedo ahí a Génesis. Vete a Hebreos 11. Hebreos 11. Déjala ahí ahorita que lo encuentres. Noé, el pregonero de justicia, es nombrado ya en el Nuevo Testamento. La Biblia enmarca en el libro de Hebreos capítulo 11, a los personajes que Dios ha puesto para ejemplo de los creyentes. Cada uno de los personajes ha sido una persona que ha creído en Dios de una manera impresionante, excepcional para sus días. Y Noé no era la excepción. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos se le menciona como el salón de la justicia, sí, el salón de la justicia, o el salón de la fama, ¿no? Porque fueron justos, el salón de la justicia porque fueron justos porque creyeron. Ahí estaba Superman y Batman. No sé, se me salió ahorita. Eran personas que creyeron en Dios y eso les fue contado por justicia, y fueron personas que creyeron en lo que Dios decía, aún sin ni siquiera ver lo que iba a pasar adelante. Vamos a leer una buena parte de este capítulo. Dice 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, ahora platicando de Noé y del arca del capítulo 7 de Génesis, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Quién casi estaba muerto ya? Abraham, ya estaba viejo Abraham. Conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor,
una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta allí. Bríncate al 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Hasta ahí. Quiero darte una palabra que está en el griego, y esta palabra se llama o se dice pistis. La palabra pistis es una palabra que está en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y esta palabra pistis aparece en el primer versículo del capítulo 11, cuando dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Pistis es la traducción de fe. Entonces leeríamos de la siguiente manera: es pues la pistis la certeza de lo que se espera. Y pistis es una palabra que significa persuasión, convicción o confianza. Pero a su vez, escucha, pistis proviene de otra palabra griega que se traduce o se escribe peizo. ¿Ok? Pistis viene de peizo, y peizo es un verbo, y ese verbo en español significa descansar mediante una certeza interna, obedecer, pensar, persuadir, asegurarse, sentir, confiar, creer, y una que me gustó mucho y nos vamos a agarrar de allí: cobrar. Peizo significa cobrar, era un verbo que significaba cobrar. Y pistis, la palabra pistis o la palabra fe se deriva de esa palabra. La versión en inglés, si tú tienes una Biblia en inglés, no vas a dejar mentir, y la versión de esta fe o de este versículo, el 11.1, nos muestra que la fe es la sustancia, es decir, lo que nos hace descansar, es la certeza de algo que no podemos ver. En inglés dice: es la sustancia, es pues la fe la sustancia de lo que no se ve. Quiero empezar a hilar todo este asunto. Fíjate bien, Romanos 8:24 dice que tú y yo tenemos una esperanza que no podemos ver, pero sin embargo tenemos esa esperanza en nuestro corazón, como en una vasija atesorada en nuestra vida y que nadie puede tocar. Noé, hablando de Noé, por más de 100 años, ¿cuántos años tenía Noé cuando Dios le dijo que construyera el arca? Tenía 500 años. Noé, por más de 100 años, bajo las burlas y bajo las señalizaciones de la gente, esperó lo que Dios haría. Durante 100 años, un poco más, construyó el arca Noé. Le costó 100 años. Cuando tuvo 600 años Noé, fue cuando Dios hizo el diluvio en la tierra. Simplemente Noé le creyó a Dios y empezó a obedecer lo que Dios le había dicho. El creer le llevó a esperar en ese Dios tan grande, y el esperar en Dios le llevó a descansar en el invisible. ¿Se acuerdan de Moisés que dice: descansaba en el invisible? El invisible está con letras mayúsculas, con I mayúscula. Significa que descansaba en Dios. Lo llevó a descansar a Noé en el invisible, la esperanza de lo que no se ve. Noé gritaba por todas partes, no solamente con su confianza, sino también con sus actos, lo que él creía, lo que él pensaba, lo que Dios había puesto en su vida, lo que significaba su descanso y su esperanza. Por eso Noé es llamado en 2 de Pedro el pregonero de justicia, porque Noé había creído a Dios
y le había dicho: Dios, voy a hacer llover, voy a raer toda, de la faz de la tierra toda esta creación, porque ha pecado y todo lo demás, pero quiero que tú hagas un arca, porque va a llover y va a llover mucho, y toda la gente se va a morir, toda la creación se va a morir, y quiero que hagas. Y le di instrucciones a Noé, y Noé empezó a hacer las cosas cuando en aquel entonces ni siquiera llovía, cuando en aquel entonces ni siquiera había un juicio como aquel. Si alguien, por ejemplo, con voz de Dios en la actualidad te dice que el mundo va a ser destruido por causa de agua, ¿tendrías miedo? Ya pasó el agua, entonces es más probable que el día de hoy el mundo se destruya por medio de agua. No, en aquel entonces no había pasado. ¿Tendrías miedo? No, porque más adelante vemos una promesa que dice: ya no voy a volver a destruir el mundo con agua. Pero si te dijeran: viene el juicio de fuego, esa es otra cosa, porque ya fue destruido previamente. En aquel entonces la gente estaba confiada de que Dios no iba a hacer las cosas, y aunque hubiera un Dios, era un Dios misericordioso, porque les daba comida, porque los llevaba, porque les daba sol, un chorro de cosas. Y era un Dios en el cual la gente no creía lo que decía ese Dios. Y Noé decía: es que Él me ha dicho que va a pasar esto. El pregonero de justicia, un pregonero no es una persona que se calla, no es una persona que dice las cosas en quedito. Un pregonero, la palabra pregonero en la antigüedad era una persona que iba por las calles e iba diciendo las cosas del rey, por ejemplo. El rey le decía: quiero que este decreto lo sepa toda la gente. Entonces el pregonero iba por todas las calles, iba con una campanita o iba con algo y empezaba a decir: el rey dice que, no sé, que va a tener un decreto que todas, el próximo sábado va a ser la fiesta de su hija. El rey dice, y todos necesitamos ir a la fiesta. Era una persona que gritaba, una persona que decía a toda la gente lo que iba a pasar. Ese era un pregonero. Entonces imagínate a Noé pregonando esa justicia. Necesitamos creer en Dios, porque va a llover, porque se va a inundar, porque va a haber un diluvio, porque toda la creación va a ser destruida. Y la gente no le creía. Pero Noé no solamente se enfrascaba en decir las cosas, en gritar, en decir, en tratar de convencer a la gente, sino que también Noé hacía las cosas. ¿Y qué era lo que hacía Noé? Construyó el arca para ese diluvio. Ya hablamos un poquito del arca. Ahora, regresando a lo que dice Hebreos, y la palabra peizo, que es el verbo, el cual les dije que significa descansar, obedecer, confiar, creer. Y vamos a ver una muy rápidamente, que es cobrar. Fíjate bien, Salmo 37:7 dice que tú y yo necesitamos descansar en Dios y que Él va a hacer, ¿cierto? Vete a buscar Salmo 37:7. No le pierdas el dedo allí a Hebreos, Salmo 37:7. ¿Qué dice? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Ok? Fíjate bien lo siguiente. ¿Te acuerdas tú que una porción de los salmos, a ver si tú sabes cuál es ese salmo, dice que nosotros, cuando moramos bajo la sombra del Altísimo, ¿ok? ¿Qué significa ese salmo para ti? ¿Qué ha significado en los tiempos de más angustia ese salmo para ti? Ha significado fuerza. En mi vida ha significado fuerza. En mi vida ha significado que Dios hace las cosas y que Dios saca la cara por mí, aún y a pesar de que yo tengo la cara cacheteando la banqueta. Dios levanta mi cara y Dios dice: yo voy a ser alguien grande en tu vida. A mí me gusta mucho la bendición arónica. Cuando
Dios le dice: y vas a bendecir a los hijos de Israel de esta manera. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová haga resplandecer, te dé luz y te dé paz. A mí me gusta mucho esa oración, porque me evidencia de que Dios levanta mi cara aun cuando yo estoy en los tiempos más difíciles. Y podemos citar muchísimos más salmos y muchísimas más citas, pero el asunto es lo siguiente: de que tú y yo necesitamos entender que debemos descansar en Dios. El descansar en Dios es descansar en Dios. No puedes inventar otra cosa que sea descansar. Descansar en Dios es descansar, reposar, esperar en Dios. Salmo 37, acabamos de leerlo. Porque hay mucha gente, y nosotros a cada rato queremos hacer cosas, queremos ayudar a Dios, queremos meter las manos en los planes de Dios y decirle: Señor, es que como tú no me respondes, entonces yo voy a hacer esto. Señor, es que como tú no haces las cosas bien, yo voy a ayudarte y voy a meter las manos. ¿Y qué pasa al final de cuentas? Venimos más raspados de cómo entramos a esa situación. Necesitamos descansar en Él. La palabra pistis en Hebreos 11 significa descansar y reposar, pero en lo que Dios te ha dado y te ha prometido a ti. Me gustó la traducción de cobrar. Tú y yo no lo podemos cobrar a Dios. ¿Por qué le he puesto cobrar a Dios? Pues nada, Dios tú te lo ha dado. Pero ese verbo que significa cobrar nos hace entender de una manera muy especial que lo que Dios te ha prometido necesita ser evidente en tu vida. ¿Sí me explico? O sea, tú no puedes llegar a Dios: Señor, te vengo a cobrar la promesa que tú me dijiste que toda mi familia va a ser salva. O sea, tú no puedes llegar. Tú me dijiste que ¿y sabes cómo lo hacen de esta manera? Lo hacen los judíos, llegan y le reclaman: Señor, tú me prometiste y vas a hacer las cosas. Y lo hacen de esa manera. Ahora, tú y yo no podemos hacerlo así. Yo no me atrevería a cobrarle algo a Dios, o tú sí. Si me debes una comida de unos tacos porque perdiste contra la América, pues ahí sí te la cobro. Pero yo no me atrevería a cobrarle a Dios. ¿Cuántas promesas hay de parte de Dios para ti? Muchísimas, amigo. ¿Cuántas le has cobrado a Dios? Yo no me atrevería a cobrarle, pero sí podemos descansar en la esperanza de que al menos podemos pensar en nuestro corazón y en nuestra mente de que al descansar en su presencia necesitamos entender de que Él ya hizo las cosas y de que Él va a dar conforme a la medida de su misericordia para ti y para mí. Dios no se queda nunca con nada. Dios no le debe nada a nadie nunca. Y Dios nunca te va a deber a ti nada. Dios nunca es deudor de nadie. Y Dios no es droguero como tú y como yo. ¿Cuántas drogas tienes con Dios? Si Dios te contara las drogas que tú tienes con Él, te diría: a ver, mijito, tú me dijiste la otra vez que me ibas a prometer, que me prometiste esto. Me dijiste la otra vez cuando Alejandro dijo que tú ibas a hacer aquello. Me dijiste la otra vez, entonces échale. Cállate. Imagínate si Dios no se atreviera a cobrarnos, que nosotros por muchas ocasiones en nuestra necedad y en nuestra euforia le hemos prometido a Dios. Pero Dios lo que dice lo cumple. Y Dios, si Dios te dice: voy a hacer esto en tu vida, es porque lo va a hacer. Y así cueste sangre, lágrimas y lo que tenga que costar, Dios lo va a hacer. Si te lo prometió, lo va a hacer. Y cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y lo que Dios te da, te lo da bien. No te lo da a medias, te lo da bien, te da todo el paquete completo a tu vida. Ahora, Noé confió y descansó en Dios, pero descansó pensando en que Dios iba a darle en realidad lo que Dios le había prometido. Es fe, pues, la certeza de lo que se espera, de algo que no se ve. Dice: si toda la gente de Hebreos 11 hubiera visto las cosas, hubiera visto lo que al final de cuentas Dios les iba a dar, ninguno de ellos le hubiera echado ganas. Si tú
tú y yo viéramos las cosas que Dios tiene para nosotros, qué padre sería. Pero también qué aburrido, porque no tendría la misma adrenalina que Dios nos pone todos los días, que Dios nos pone todos los días para creer en Él, y que Dios dice, al final de cuentas, así en el límite, ya cuando ya no tenemos nada, ni fuerza ni nada, Dios dice, ahí voy. Y se muestra con poder, y se muestra con gloria. Pero necesitamos creer en eso que es invisible. Porque es necesario que todo aquel que llegue a Él crea que en realidad existe. Tú estás aquí porque crees que Dios existe, ¿cierto? Tú estás aquí porque Dios ha hecho algo en tu vida durante mucho tiempo, o empezó el día de ayer a hacer algo en tu vida, y estás aquí porque quieres escuchar esa voz de Dios. Pero el asunto es, cuando Dios te diga algo, le vas a creer. Noé le creyó por más de 100 años, y empezó a hacer las cosas, y empezó a obrar, y empezó a confiar de una manera evidente. Todos nosotros creemos en Dios. Pero ¿sabes qué? También la Biblia dice, bien haces, porque los demonios también creen y tiemblan. Tú y yo, como Juan el Bautista decía, necesitamos dar frutos de arrepentimiento en nuestra vida, y que nuestra fe sea una fe con obras. ¿Ok? Ahora, necesitamos descansar en Dios, en sus promesas y en lo que Él dice. Y lo que dice ha sido bien dicho y lo va a cumplir. Si se lo cumplió a Abraham, a Moisés, a Noé, a David, y si te lo dijo a ti, lo va a cumplir, porque Malaquías dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Regresa otra vez a Génesis. Vamos a ver el versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3 dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido engañados con que Noé solamente se llevó una pareja de cada especie? ¿A poco no? Y le cuentas, es que Noé hizo nada, que iba a llover, y se llevó una pareja de elefantes, una pareja de jirafas, una pareja de burros, una pareja de cerdos, una pareja de caballos. Y los niños también crecen así. Bueno, tiene chance de borrar y decirse otra vez. No se llevó una pareja de cada especie. Dice, aquí lo dice, yo no lo inventé, aquí lo dice. Dice, 7 parejas, macho y hembra, de los animales que son limpios, y una pareja de los que no son limpios. ¿Sí o no? Se haga así como el panorama, así, caray. Bueno, fíjate bien. Parejas de todas las especies de animales, excepto los habitantes de los mares, habían de ser tomados para la conservación de sus respectivas clases. En cuanto a aquellos animales que se llamaban limpios, fueron tomados 3 pares, tanto de animales como de aves, y la razón fue que su rápida multiplicación era asunto de suma importancia cuando la tierra fuera renovada, debido a la utilidad de esos animales limpios como alimento o para el servicio del hombre. Pero el séptimo, o sea, la séptima pareja de los animales limpios, el séptimo individuo de cada clase, evidentemente estaría reservado, adivina para qué, para sacrificio. Noé no olvidaría su confianza nunca en Dios, de modo que durante toda la residencia de Noé dentro del arca y después de su regreso a tierra seca, después de todo el rollo que pasó, fue hecha una provisión para celebrar a Jehová. Noé preparó esta gratitud durante todo el viaje. En cuanto Noé tocó tierra seca, ¿qué fue lo primero que hizo? Vamos a verlo después. ¿Qué fue lo primero que hizo? Levantó un altar y presentó sacrificio delante de Jehová. ¿Verdad que sí? Fue un holocausto creado delante de Dios. Imagínense si nomás se hubiera llevado una vaca y lo hubiera matado. Ya no tendríamos leche, tenemos que tomar leche de soya, deslactosada. Ya no tendríamos leche, ni queso, ni yogur, ni jocoque. Ya no tendríamos. Se llevó 7 de cada animal puro.
y uno de cada animal impuro. Ahora, fíjate bien. La palabra limpio, el término limpio, el término no limpio, son términos característicos del lenguaje sacerdotal y se refieren a la pureza e impureza rituales. Quiero recordarte quién fue el autor de Génesis. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? ¿Quién fue el autor de Génesis? El que escribió este libro de Génesis. Se le atribuye a Moisés. ¿Quién fue el que hizo la ley mosaica? La ley del tabernáculo, de los holocaustos, de las ofrendas delante de Dios. ¿Quién la hizo? ¿Quién la escribió? Moisés. Entonces el lenguaje es muy parecido. Por eso se le atribuye también a Moisés. Vamos a buscar otra vez Hebreos 8. Ve para Hebreos otra vez. Hebreos 8. Vamos a ver el versículo 5. Moisés 8:5. Dice así. El 4 dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, ¿qué fue lo que Moisés hizo en esa ley mosaica tan famosa? Se dividió en dos partes: la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral tenía que ver con los hermanos, cómo debías de tratarlos. No los mates, no le robes, no le codicies, no le quites a su mujer. Eso tenía que ver con la ley moral. Pero la ley ceremonial tenía que ver con la forma de cómo acercarnos a Dios. En aquel entonces, los sacerdotes o los levitas. Y una de las cosas que ellos hacían era ofrecer de continuo, todos los días, holocausto delante de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que en el tabernáculo y después también en el templo había un lugar en el atrio que se llamaba el altar de los holocaustos, en donde día y noche eran quemados animales delante de Dios para ofrecerlos como un olor grato delante de Dios? Ya no se hace así. En el Antiguo Testamento se hacía así, ya no se hace ahorita así. Pero lo que Moisés estableció en esa ley para poder acercarse a Dios, la ley mosaica, el Pentateuco, a Moisés se lo mostraron. Cuando subió al monte Sinaí, Dios se lo mostró y le dijo: mira, así como tú lo estás viendo, así lo vas a hacer en la tierra con el pueblo de Israel. Vas a construirlo. Le dio medidas, le dio los materiales, le dio todo. Le dijo: así como lo ves aquí, lo vas a hacer allá. ¿En dónde crees que lo vio? En el cielo. Ahora, tú y yo hemos mencionado que el arca de Noé es una simbología de la obra redentora de Dios para la humanidad, ¿cierto? O sea, que había una oportunidad para salvarse y mucha gente no quiso. Solamente salvaron ¿cuántas personas? 8, más los animales. La obra redentora de Dios para la humanidad. Hemos mencionado también la relación que tiene que ver con nuestra salvación en predicaciones anteriores. Pero también debemos mencionar que durante nuestra travesía y tránsito a lo largo de toda nuestra vida en este mundo, debemos asegurar nuestra ofrenda a Dios. ¿Ok? Apunta eso. Debemos asegurar nuestra ofrenda a Dios. ¿Qué fue lo que Noé hizo durante toda la travesía del arca cuando estaba sobre el agua y antes de que tocara tierra? Tenía guardado una provisión para el sacrificio a Jehová, de lo más gordo, de lo más excelente, porque esa era la costumbre, de lo más gordo, excelente, sin mancha, se le ofrecía como holocausto a Dios. Y Noé lo estaba preparando durante todo ese tiempo. De repente se le acercaba el lobo y le decía: este es para Dios. De repente se le acercaba el león, así como que a comerse la vaca, y decía: este es para Dios. Y se iba el león, ¿no? Y se iba a preparar. Y tenía que comerse carne de soya. Noé lo guardó durante todo el tiempo que el arca estaba allí. Y lo guardó porque era necesario
agradar a Dios cuando todo termina. La Biblia dice que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, lo acabamos de leer. Y durante esta tierra nosotros necesitamos provisionar nuestra ofrenda para Dios. Porque tú y yo, cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que estamos sentados aquí, ya estamos escuchando, y que has tomado a Cristo en tu vida y en tu corazón como dueño, amo y Señor, todos nosotros vamos a estar allá arriba delante de Dios por la eternidad, delante de su presencia. ¿Y qué puedes llevar tú? Nada. No puedes llevar nada delante de Dios como una ofrenda. Sin embargo, quiero que vayas a Romanos 12. ¿Qué le puedes tú ofrecer a Dios? Pues nada. Pero hay algo, fíjate. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahorita en nuestra travesía, ¿cuál es esa ofrenda que podemos presentar delante de Dios? Nuestra vida misma. La Biblia habla de coronas. ¿Has leído esto? La Biblia habla de coronas, y al que prevaleciere le daré la corona de justicia, al que prevaleciere le daré la corona de vida, la corona de gloria. Hay un pasaje en Apocalipsis en donde dice que hay muchos ancianos delante de Dios, y cada uno de ellos, al sonar de la trompeta y al sonar del canto de los ángeles, empiezan a decirle: Señor, aquí están mis coronas, y arrojan sus coronas delante de Dios, diciéndole: todo lo que yo fui te lo entrego. ¿Cuánto podrías tú provisionar para el día que estés delante de Dios? No te digo que con tus obras vas a ganar el cielo, eso es una mentira. No te digo que con tus obras vas a ganar el cielo, pero sí tu cuerpo puede ser presentado en sacrificio delante de Dios. Ahora, toda esa gente, esos ancianos, decían: aquí están mis coronas. Y la promesa de las coronas de vida, de justicia, también son para ti y para mí. ¿Cuándo nos va a dar Dios? No lo sé, pero yo confío en que me va a dar la misma corona, para en el momento en que digan: Víctor Alejandro Sabín Lara, presente. Preséntate delante del Rey. Voy delante del Rey. Tú fuiste mi hijo, la sangre de mi hijo Jesús está sobre tu vida. Y le digo: sí, Señor, y aquí está lo que gané para ti. Esto es tuyo. Porque confié en ti, porque no me conformé, según Romanos 12:2, no me conformé a lo que la gente decía, sino a lo que tú querías para mí. Te ofrezco mi vida, aquí está, fue lo que yo hice para ti. Si de algo te sirve, aquí está, pero es mi ofrenda delante de ti. Cada momento de nuestra vida tiene que ser una ofrenda a Dios, y no esperarte a que llegues allá arriba, sino desde aquí presentar tu vida como un olor fragante delante de Dios. Regresa a Génesis 7:4. Dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Cuántos días iban a pasar? 7. Antes de que lloviera iban a pasar 7. Porque pasados aún 7 días, una semana más para que todos se arrepintieran, para que el mundo se arrepintiera. No han bastado más de 100 años en misericordia para que la gente vea que Dios les está dando un chance. Todavía 7 días más, cuando el arca ya estaba construida, cuando los animales estaban adentro, todavía 7 días más la gente pasaba y decía: ¿qué es esa cosota? Pues es un arca nueva. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es allá adentro? Vente, salte a dar la vuelta, vente, vamos a echarnos una carnita asada. Y Noé decía: no, pues estoy esperando el juicio de Dios.
Estás loco, Noé, ¿para qué vas? Salte de allí, Noé. Eso se te va a derrumbar, se te va a venir encima, ni siquiera tiene castillos, no contrataste un ingeniero, man. Salte de ahí. Y Noé decía, no, porque aunque tarde, la promesa, esta va a ser hecha, porque Dios dijo y Dios va a hacer. Lucas 17, 20 dice lo siguiente. Lucas 17, 20 dice: preguntando como los fariseos cuánto había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, responde Jesús, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verás. Y os dirán, helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. La gente puede sentirse lo más seguro que ellos quieran, por su dinero, por sus creencias, por su religión, por su familia, por su estatus, por su estratus también, por todo lo que tengan, pueden sentirse seguros. Sin embargo, en el momento en que más nos sintamos seguros, dice la Biblia, es cuando Dios vendrá. Cuando la gente se sienta más segura. ¿Qué significa esa seguridad para ti y para mí? O para el hombre. Significa que no dependes de Dios. Cuando la gente diga, no dependo de Dios, es cuando vendrá. Versículo 5 de Génesis, regresa tu frase. Todavía Dios tiene misericordia en el capítulo 4. Y el versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Sigamos leyendo. Era Noé, ¿de cuántos años? 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, y con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Dios tenía preparadas las aguas para el día del juicio. La ira de Dios se manifestó con todo su furor, y lo que nunca había sido visto, lo que nunca fue en alguna otra ocasión, ahora fue hecho. Las fuentes del abismo se rompieron. ¿Se acuerdan de esa capa del capítulo 1 de Génesis? Esa capa inmensa de agua, cuando Dios separó las aguas de las aguas, esa capa de agua cayó inminentemente sobre toda la tierra, en un diluvio, en una tromba, y empezó a inundar, empezó a que toda la tierra fuera destruida por medio de la ira de Dios. De dos entraron, eso sí es lo cierto. Eso sí es cierto. De dos entraron.
Sin duda, todos ellos guiados por un impulso divino. El número probablemente no fue tan grande como a primera vista imaginaríamos tú y yo. Más o menos los científicos han calculado que no hay más de 300 especies distintas de aves y de animales. Lo que pasa es que las innumerables variedades en tamaño, en forma, en color, se deben a la influencia del clima y de otras circunstancias. Eso dicen los científicos, no lo digo yo. Al final de cuentas, entraron todos y todos cupieron, porque te puedes imaginar qué relajo había en el arca. ¿Te puedes imaginar cómo olía el arca? Y aunque la esposa de Noé tallara y tallara y tallara conejilla, de todos modos el olor lo traía. ¿Y te imaginas todo el merequeteque, todo el circo que era el arca? Changos, burros, puercos, leones, cotorros, guacamayas, perros, gatos. Imagínate el perro y el gato andando por todos lados. Noé no pudo solo, ni sus hijos hubieran podido solos, ni con látigo, ni con chas, no pudieron. Tuvo que haber una intervención divina ahí. Tuvo que llevarlos Dios de par en par hasta su celda o hasta su lugar en donde iban a estar, y estando allí por mucho tiempo hasta que las aguas bajasen. Tuvo que haber sido Dios, no otra persona. A final de cuentas, en el versículo 16 dice que ¿quién cerró la puerta? Noé no cerró la puerta. Fíjate bien, ¿por qué dice la Biblia que Dios cerró la puerta? Si Noé hubiera cerrado la puerta, hubiera tenido misericordia, porque déjame decirte que en el diluvio se fueron mujeres bonitas, mujeres sin presupuesto, mujeres, porque no hay mujer fea, dicen que hay mujeres sin presupuesto, mujeres bonitas, hombres, los compadres de Noé, ancianos, gatitos, perritos y bebés. Todos ellos murieron a causa del pecado que había en esa generación. Tú y yo lo hubiéramos hecho. Noé, ábreme que el agua ya me está llegando al cuello. Y abres a ver cómo le haces. Y aquí te hacemos campito. Pero dijo, no, yo ya vi la película del Titanic y si meto de más, me hundo. Dios le había dicho algo y Noé lo hizo de esa manera. Y Dios cerró la puerta, porque Dios es el que da la gracia, la misericordia, pero también Dios es el que pone el límite. Y Dios dijo, hasta aquí. Y aunque Noé hubiera querido, no se pudo ni abrir. Es más, no podían asomarse porque nomás había una ventanita. No pudo hacerlo Noé. Y Jehová cerró la puerta, no el hombre. Literalmente, cerrar la puerta significa le cubrió alrededor. Este acto de encerrarle a Noé adentro del arca dio a entender que este hombre había venido a ser objeto de Dios y que para los de afuera la gracia había terminado. Noé y su casa fueron salvados por haber creído, es decir, por haber descansado, según la palabra pistis en el Nuevo Testamento, por haber descansado y reposado en Dios y en lo que Dios dijo. Fueron salvados por haber cobrado esa promesa de alguna manera. Señor, tú me dijiste que iba a llover hace 100 años, yo hice el arca, entonces ahora ya está lista el arca, sálvame. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Y Dios lo va a hacer. Dios, a final de cuentas, pagó lo que había prometido para ellos. Lo que algún día les dijo, lo voy a hacer, eso lo hizo. Vamos a buscar el último versículo, Isaías 55. Isaías 55, versículo 6.
35:6. Y dice así. ¿Lo tienen todos? Ok, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase ¿a quién? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Busca a Dios mientras lo puedas hallar. Busca a Dios mientras haya tiempo. Busca y encuentra a Dios en este día, porque mañana tú no sabes si va a venir. Porque entre más seguridad tengas, es más probable que Cristo venga. Yo ya quiero que Cristo venga, pero no me va a gustar no verte allá arriba porque no creíste o porque no le buscaste. Si estás aquí, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y no solamente busca, ¿qué dice el siguiente versículo? Arrepiéntete de tus malos caminos, y Dios tendrá misericordia en perdonar. Ponte en pie.